Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez. Iniciamos. Adelante, bien. Buen día una vez más. Tengo el gusto y el placer de estar nuevamente con el auditorio. El día de hoy, un día muy especial porque tenemos un invitado de lujo que nos acompaña en la cabina, el maestro Héctor Reyes Pacheco. El maestro Héctor Reyes Pacheco es compañero mío en lo que es la Escuela Libre de Derecho, a donde él imparte la clase de Derecho Administrativo y algunas otras más. Aparte, él es titulado de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde también él cursó los estudios de licenciatura y también tiene el doctor terminado su curso completo de doctorante por lo que es la propia Escuela Libre de Derecho de Puebla. Su actividad profesional se inicia en el año 1978. Fue fundamentalmente en el sector público en 3 órdenes de gobierno y organismos autónomos en forma ininterrumpida hasta el año 2020 en que él se retira. Simultáneamente, ha desempeñado y continúa hasta la fecha actividades académicas y docentes en diversas instituciones de educación superior, entre otras la Escuela Libre de Derecho de Puebla, de la cual sigue siendo maestro titular, entre otras materias de la materia del Derecho Administrativo, Universidad Iberoamericana de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Anáhuac, Instituto de Administración Pública de Puebla. Pues para mí es un honor y un placer recibir al doctor Reyes Pacheco. Y vamos a comenzar esta charla. Él nos va a hablar sobre un tema que es sumamente interesante, el cual se refiere básicamente a lo que es el derecho administrativo y su relación con la seguridad social. Yo quisiera, estimado maestro y amigo Héctor, que comenzáramos precisamente a partir de una pregunta que para mí resulta básica e indispensablemente necesaria. Doctor, para ti, ¿cuál sería la relación que hay entre el derecho administrativo y la seguridad social? Con todo gusto, pero antes agradecer a este colegio de seguridad social, pues la invitación, la acogida a este espacio, al doctor Jacinto, quien lo preside, y a ti, maestro doctor Juan Manuel Contreras, por la oportunidad de platicar de temas jurídicos significativos. Y en ese sentido, y contestando a la pregunta, pues diría que el derecho administrativo y la seguridad social van íntimamente ligados. Como todo como un sistema, entonces se entremezclan las diversas ramas del derecho. Puedo decir lo siguiente. Cuando se enseña el derecho romano, entonces se advierten dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado, atendiendo a el interés o la relación entre quienes intervienen en él. Y así nos lo enseñan en la escuela e históricamente, pues desde los romanos la mejor forma de enseñanza, pues es pues, estas dos grandes ramas. Sin embargo, cuando aparece el derecho social, a partir de pues, nuevas relaciones de trabajo, nuevas relaciones de producción económica, entonces te encuentra con que el derecho social abre la puerta
a normas, a otro tipo de normas, ya no solo con el interés de asuntos particulares, contratos, sino también ya en una relación que puede ser de particulares, pero que no están en igualdad de condiciones. Porque sin duda que quienes ostentan los bienes de producción, las máquinas, son los que tienen gran ventaja sobre un grupo importante y fundamental que es el de los trabajadores. Entonces hay derecho social. Bueno, pero sigo sin responder exactamente la pregunta. El derecho administrativo, entonces, va a, como rama del derecho público, va a abordar pues, los aspectos relacionados a la relación de uno de los poderes del Estado. Pero, ¿qué pasa con el derecho social? Pues también al regular aspectos de la administración pública, se incide en temas de seguridad social. Y lo ejemplifico de esta manera. En la década de los 40, cuando surge el IMSS, pues surge como una necesidad y propia del derecho social, de una justicia para los trabajadores, de una garantía de que en situaciones de enfermedades, de pensiones, de prestaciones sociales, pues tendría que actuar el Estado y entonces crean a través de un organismo descentralizado de la administración pública, pues surge el Instituto Mexicano del Seguro Social. Más adelante, otro organismo descentralizado, otra institución que depende del Poder Ejecutivo enfocada a la seguridad social, como es el ISSSTE. Ya con una visión más precisa hacia los trabajadores del gobierno. Cuando el Estado se profesionaliza, no surge, sino crece, mejor dicho, se profesionaliza y entonces, pues los trabajadores del Estado que no estaban bajo el régimen de la seguridad social que proporcionaba el IMSS, entonces, pues tienen ya su propio instituto. Y entonces, fíjate, cómo encontramos ahí ya esa vinculación, Claro. esa situación. ¿A quién le encargan de los tres poderes del Estado? ¿A quién le encargan el estar vigilando y viendo la operación y el cumplimiento de las normas de seguridad social? Pues al Ejecutivo. Claro, por disposición de normas constitucionales, de leyes que da el legislativo, pero en la operación está al Estado. Y más instituciones que en la materia de derecho administrativo se tratan, como son eh, la de las Fuerzas Armadas. Y entonces las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa con ellas en cuanto a la seguridad social? Pues encontramos que también existe un instituto de seguridad social de las Fuerzas Armadas de México. E instituciones públicas grandes, pues tienen también sus sistemas de seguridad social, como es el caso de Pemex, ¿no? Pemex. En fin, están íntimamente vinculadas la seguridad social, estas acciones, estas políticas, esta planeación para apoyar a las personas que requieren por su condición de tener certeza en su desarrollo laboral y una vez que concluya su desarrollo laboral, pues entonces ahí está el derecho a la seguridad social y están las normas de derecho administrativo que respaldan, que ejecutan, que hacen eficaz
es la seguridad social. Independientemente, por supuesto, no debo de omitir la justicia laboral, ¿no? Y la justicia es social, sí, los tribunales, el otro poder, el judicial. Oye, querido amigo, bueno, creo que has hecho y delineado muy bien la relación entre el derecho administrativo y el derecho a la seguridad social, cuando de manera muy adecuada y pertinente nos has hecho la distinción entre lo que es el derecho público y el privado, ¿no? Y entendemos de tu explicación que el derecho a la seguridad social ubica en el ámbito del derecho público, cae en esa esfera y que en ese sentido, pues desde luego que tiene que ver con lo que es la administración pública, ¿no? Porque sabemos que esencialmente cuando se habla de administración pública es vasto, como tú lo dijiste, digamos, el universo de las cuestiones que esa administración pública tiene que regular o tiene que, en este caso, darle respuesta, ¿no? A lo que serían propiamente las necesidades o demandas sociales. De hecho, la seguridad social nace en función a ese objetivo, ¿no? De dar respuesta a una serie de demandas que la población tiene sobre ciertos ámbitos que se consideran, pues de cierta manera, necesarios para poder garantizar una vida digna, que como también la propia Constitución nos delinea, como es vivienda, como es salud, como es educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y como parte de todo eso implica un ámbito en el cual se delinea la propia seguridad social, ¿no? Entonces, esa seguridad social que por otro lado tú dices se tiene que institucionalizar, ¿no? De una forma, por eso nos habla del nombre en que adopta el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? IMSS, ¿no? Entonces, cuando se habla del propio también se habla como un instituto, ¿no? Entonces yo quería cuestionarte acerca de que administrativamente, ¿cuál es la diferencia que existiría entre un ente administrativo cuando es constituido como instituto y otros entes de derecho administrativo que no están constituidos como instituto, como pueden ser Pemex o Comisión Federal de Electricidad? Si existiese alguna distinción Sí, pues no tanto administrativa. como definición. Fíjate que la ley orgánica de la administración pública, que la ley que deriva de la propia Constitución en el artículo 90, fracción primera de la Constitución, que establece que la administración pública, que por supuesto la encabeza el Ejecutivo, el presidente de la República, la tiene a su cargo. Esa administración pública se puede desarrollar bajo dos esquemas: la administración centralizada y la paraestatal. La centralizada, pues son todas las secretarías de Estado, en la cual hay una subordinación directa hacia el Ejecutivo. Hay jerarquías, hay aspectos de subordinación, están en ese sentido. Pero la administración paraestatal constituye, en términos generales, diríamos, eh, globalizando, serían instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propio. Personalidad jurídica y patrimonio propio conlleva a hablar de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, instituciones de seguros y fianzas, instituciones bancarias, en fin, del Estado. Entonces, no especifica la ley diferencia entre un instituto, una comisión, como la Comisión Federal de Electricidad, o simplemente como Petróleos Mexicanos. Entonces, no hay una diferenciación precisa al respecto. Pero ya yéndonos más allá de lo que dice el marco jurídico que acabamos de hablar, entonces se entiende que un instituto
como estos, el ISSSTE o el Seguro Social, forman organismos públicos descentralizados, bien constituidos, con su propia ley, y que pues lo que se busca es precisamente institucionalizar, concretar los beneficios y las prestaciones que deben de tener los trabajadores en su respectivo ámbito, ¿no? No perder de vista la división del artículo 123 en sus dos apartados, porque valga decir, y con, pues sí, con sumo respeto y exponiéndome a que en un instituto de seguridad social me corrijan, pero pues la Constitución mexicana de 1917 tiene el gran mérito de haber sido el primer ordenamiento de ese tipo en el mundo que consagró garantías de seguridad social. Así es. Este, eh, es un logro, yo lo resalto en materia constitucional porque pues, es un timbre para los constitucionalistas, los constituyentes, los juristas de esa época para México. Y además consecuencia de un movimiento armado que de haber surgido con el lema de no reelección, se convirtió en social y entonces confluyeron para que la Constitución entonces ya planteara en dos artículos eh, temas de beneficio social, clases sociales, como son trabajadores y campesinos, artículos 123 y 27. Y en el 123, bueno, pues ahí surgió y luego ya estas leyes, estas instituciones, estos organismos como fueron primero el Instituto Mexicano del Seguro Social y luego el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Bueno, en ese ámbito, como tú bien dices, esta Constitución de 1917, al ser producto de esta revolución armada, que inicia en 1910 y concluye en 1917, precisamente como parte de los objetivos o demandas, era la cuestión laboral y la cuestión, en este caso, agrícola, campesina, ¿no? Eran principalmente dos cuentas pendientes que el régimen de Porfirio Díaz, había heredado y que habían sido causa del inicio de la revolución que como tú lo has dicho muy bien, a nivel mundial, pues tiene el mérito de integrar lo que sabemos son los derechos sociales, ¿no? Incluso anteriormente que la Constitución de Weimar, la alemana, de Bismarck, y la Constitución soviética rusa, ¿no? Es la mexicana la que en primer lugar integra estos derechos de los derechos sociales y dentro de ese ámbito podemos señalar que el derecho a la seguridad social es que el derecho que debe englobar todos estos derechos sociales, ¿no? Que viene de alguna forma a reconocerlos constitucionalmente, ¿no? ¿Sí? Y que tú, como lo has dicho ciertamente, como, digamos, complemento el 123 en su apartado A y apartado B nos define exactamente hacia dónde debe dirigir esa seguridad social. En el caso del apartado A, pues habla de los trabajadores en general y pues eso los va a proteger hasta donde puede entender este doctor, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? En el caso del apartado B, lo que conocemos como los trabajadores al servicio del Estado, van a ser protegidos por el ISSSTE. Pero la seguridad social, como una de sus características dogmáticas, doctrinales, nos habla de que es un derecho universal. Y como derecho universal, no solamente tiene o tendría que abarcar a trabajadores y a campesinos, sino que en un sentido amplio tendría que abarcar a todo el grueso de la población o sociedad. De esta manera, en diversos ámbitos de la historia de México, se ha habido una serie de programas para tratar de integrar esa seguridad social
a un ámbito universal, hasta donde yo recuerdo, maestro, el primer gran intento, si no me equivoco, tú me corregirás, ese era en el sexenio de, me parece, Vicente Fox, una creación del famoso Seguro Popular, ¿no? Que después va a continuar Calderón y me parece que también Peña Nieto. Y que después ya en el sexenio de López Obrador y con la presidenta Schumann se va a ubicar ahora como lo que se conoce como el INS Bienestar, ¿no? Entonces, quisiera saber tú cómo vislumbras la seguridad social como un valor universal en función de las políticas que a lo largo de la historia se han marcado como intentos para poderla otorgar bajo lo que sería su aspecto ya más universal, o sea, de abarcar a toda la población. Sí, claro. Vamos, para darle oportunidad al maestro de que pueda darnos respuesta a esta pregunta, a entrar a un corte comercial. En un momento regresar. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Acá de regreso en nuestro radar económico, acá con el honor, con el privilegio de tener la compañía de nuestro compañero amigo, el doctor Reyes Pacheco. Entonces, doctor, te cuestionaba acerca de que si bien como tú acertadamente nos has comentado, la seguridad social, que como tú bien dices, en la Constitución del 17 tiene el mérito de a nivel mundial de reconocer los derechos sociales y con ello integrar la seguridad social, aunque comentamos acá fuera del programa que desgraciadamente no se le reconoce ese mérito, este, se enmarca en un principio con una idea de que otorgar esa seguridad social a los campesinos y a los trabajadores, como también que marca el artículo 123, una seguridad social que por un lado el apartado A se otorga a trabajadores en general del sector privado, y el apartado B a los trabajadores al servicio del Estado a través del ISSSTE, ¿no? En el caso primero el IMSS, en el caso... Pero yo te decía que dogmáticamente, ordinariamente, históricamente, sobre todo si tomamos en cuenta históricamente, recordemos el proyecto, en este caso en el laborismo inglés de Beveridge, era otorgar una garantía social, pero a nivel general, a nivel de toda la población, toda la sociedad, y yo te decía, hay los intentos que ha habido a lo largo de la historia,
que hasta donde recuerdo, si tú me corriges, primero fue con Fox, y continuó Calderón con el Seguro Popular, que creo que continuó Peña Nieto y después retomó Obrador, pero ya le dio otro enfoque, obviamente, y que actualmente Claudia se lo maneja como el bienestar. Entonces, quería yo saber tu opinión acerca de qué tan realmente hay esa posibilidad de que esta seguridad social llegara a todos los mexicanos a través de este tipo de programas. Bien, como decíamos, el derecho social surge a partir de esa desigualdad Ujú, de clases, ujú, evidentemente, ¿no? La revolución industrial, pues propició eso, ¿no? Que grandes masas de trabajadores pudieran eh, estar al servicio de los dueños de los medios de producción, de los propietarios. Y sus relaciones laborales, si vale decir, su relación que surgía de ese trabajo, pues se regulaba por el derecho privado. claro, claro. Sí, porque en este caso, si me permites, como tú Claro. ciertamente dices, la seguridad social no nace como parte del derecho público, nace como derecho privado. Sí, bueno, Históricamente sí. así se relacionó Sí. y se advierte entonces pues que no hay igualdad entre las partes, que no están en la misma condición para negociar, que el Estado debe de Hay un desequilibrio. propiciar, hay un desequilibrio, Bueno, que el Estado debe de estar a favor de los trabajadores, no precisamente al decir a favor de los trabajadores que estuviera en contra de los patrones, no, sino que más simplemente bien quiero garantizar. entender a lo mejor que tratar de cubrir, de cubrir ese desequilibrio para que esa relación no sea desequilibrada, si sea más o menos en un ámbito de equilibrio, de igualdad, ¿no? De condiciones. Sí, Entonces el derecho laboral, como tú dices, sufre como un derecho paternalista, como tratar de, ok, no vamos a en ese ámbito hacer tomar partido porque la justicia no puede tomar partido por los trabajadores, pero sí vamos a tratar de ser ellos la clase básicamente que es pues, en una situación, como tú bien dices, doctor, en una situación de inferioridad. Vamos a tratar de darle las armas jurídicas, el derecho para que puedan pelear en la misma condición con los patrones, que eso creo que es el ámbito laboral, por eso se dice que eso que el derecho laboral como un derecho paternalista, decía el maestro de bueno por ahí. Este, sí, o sea, tratar igual a los iguales y desigual a los Justicia desiguales. distributiva. Y un Estado que sea activo, que vaya a favor de esos grupos mayoritarios que están en desventaja, Claro. dejando atrás la idea del dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Un Estado que no se mete más que cuando haya problemas. Liberalismo económico El liberalismo económico, para exactamente, las paz. exactamente. Ujú, Entonces, ujú, pues ahí es donde ve luz el derecho social. ujú. Y dentro del derecho social, una parte más específica, la de acciones, las de políticas, las de estrategias, las de normas de seguridad social para los trabajadores. Pero no se agota ahí el derecho social, sino va a más. Y entonces, los estados modernos, pues adoptan la idea de que hay que respaldar a los grupos sociales, digamos que vulnerables o en desventaja frente a otros. Y en ese sentido, pues adquiere un papel relevante, por ejemplo, las acciones de salud en los países, en los estados, acciones de salud, estado de bienestar, para que la población del estado tenga certeza, tenga derechos de atención médica, la salud. Bueno, en ese contexto, Ujú. México pues va desarrollándose, va caminando. Recordarán nuestros oyentes que
primero era la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y antes de eso un departamento con un, digamos, un rango administrativo un poco inferior, Secretaría de Salubridad y Asistencia, y posteriormente ya Secretaría de Salud, y entonces ya empezó a abarcar más, empezó a cubrir más necesidades, atender más necesidades. En ese contexto, la Secretaría de Salud pues, tenía sus hospitales, estaban los hospitales, las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, de otras instituciones, pero para la población abierta, ya no necesariamente trabajadores, sino para la población en general, pues los centros de salud, los hospitales generales. Todavía yo recuerdo cuando antes de que fuera hospital universitario, era el Hospital General de Puebla, dependiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que mencionabas de que en el periodo de Vicente Fox como presidente de la República, se diseña un esquema para que esa atención médica que se estaba otorgando a a la población abierta pudiera adquirir una forma de como de seguro, como de que tengan la garantía de que los van a recibir, incluso con cuotas familiares que tendrían que cubrir de acuerdo a sus posibilidades. Y surgió el seguro popular, pero no quiere decir que la población no tuviera, eh, al menos en el papel, posibilidades de acudir a esos centros de salud que ya existían. Ya existían. Entonces, seguro Que de alguna popular otra manera ya está cubierto por lo que era la Secretaría de de salud, sí, Seguridad y Asistencia. anterior salubridad y asistencia. Ya. Entonces, ya estaba cubierto, pero lo formalizaron, lo trataron de hacer de mejor forma, de aportar mayores recursos. Y ya que hablas de la forma en que se integran, no sé, que también volviendo a la cuestión administrativa, ¿nos pudieras explicar acá en nuestro auditorio cuál es la diferencia en la integración de las cuotas que hay entre el IMSS, el ISSSTE y lo que llamamos Seguro Popular o ahora IMSS Bienestar? Sí. Bueno, el Seguro Popular establecía en la ley de salud cuotas familiares Ujú. de acuerdo a su capacidad. El Seguro Popular. En el sexenio anterior se modificó la ley general de salud para que no existiera el Seguro Popular, sino se transformara en un Instituto Nacional de Salud del Bienestar, INSABI, Famoso INSABI. famoso INSABI. Por cierto, entre paréntesis, nunca acabo de aterrizar materialmente, ¿no? Ujú. Sí. Y no, y se derogaron las normas que hablaban de las cuotas familiares, Ujú. es decir, que ya tendría que, mejor dicho, que ya se plasmaba en el derecho a la salud como un derecho humano, el que fuera gratuita la atención médica. La atención médica gratuita a quienes no contaran con la afiliación a una de las instituciones de seguridad social, como el ISSSTE, el IMSS, el ISFAM, en fin. Entonces, ya no hay cuotas. Después, como decías, no logró aterrizar exitosamente y entonces viene nuevamente un cambio para transformarlo en otro instituto que se llama, tiene un nombre más largo, pero es conocido como IMSS Bienestar, pero formalmente en su estructura orgánica no depende del IMSS, no depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino es otra institución. Pero ¿Cuál es eso su...? quiere decir que se mueve autónomamente, Alice, que entonces no, digamos que no forma parte integrante del IMSS. No, Entonces, ¿cómo ubica ahí como parte de que como un órgano? no como otro organismo
descentralizado del Descentralizado. Estado, ¿sí? Descentralizado. Que es instituto, tiene un nombre, no lo tengo exactamente ahorita, no lo recuerdo, un instituto de atención médica, algo así, y de IMSS Bienestar, IMSS Bienestar. Y Pero es totalmente autónomo del IMSS. sí, jurídicamente, sí, Digamos, es formalmente, otro órgano centralizado. sí, es otro organismo descentralizado. Perfecto. Y es el que está funcionando. Porque me gustaría decir o especular de por qué le pusieron IMSS Bienestar. Bueno, pues por IMSS Bienestar, pues por el peso histórico, la fuerza que tiene el IMSS. Y entonces, IMSS-Bienestar. Había habido intentos en sexenios anteriores, como por ejemplo, recordarán, solidaridad, Solidaridad. clínicas de solidaridad. Programa estrella de Salinas de Gortari, de Sí, solidaridad. de solidaridad, de progresa en otro sexenio, Progresa por igualdad de oportunidades en otro. En fin, ha variado. Ahora ha tomado y ya trascendió un sexenio, lo de IMSS Bienestar. Ujú. Para las personas, la población abierta que no tiene algún otro mecanismo de seguridad Ujú. en la salud, básicamente en la salud. Las otras prestaciones, pues no se tienen, ¿no? Las pensiones, por ejemplo, las guarderías. Ahora que hablan de las pensiones, yo sé que más o menos eres un experto en esta materia, es un tema que dominas muy bien. Acá en el auditorio alguna vez me llegaron a preguntar, oiga, maestro Conrad, ¿cómo funciona esto de las pensiones? ¿Cómo históricamente han cambiado de lo que anteriormente era el antiguo sistema? Ahora que llaman el sistema de pensiones, que le llaman Afores o Ciafores. ¿Qué nos puede decir al respecto de esa evolución de las pensiones? Bueno, doy mi opinión con pleno respeto a los expertos en esa materia, pero no me impide que pueda dar mi opinión y lo que yo sé. Eh, Al haber un crecimiento poblacional, un mayor número de trabajadores, una concentración un cambio en el modelo de, de modelo de producción económica y pasar de sociedad agrícola a sociedad industrial con grandes concentraciones de población, grandes fábricas, entonces pues se incorporan a estos sistemas de seguridad social y que tenían previstas sus pensiones. Sin embargo, llega un momento en el que esto en México, y tengo entendido que en el mundo hace crisis porque la gente, las personas, los trabajadores viven más tiempo una vez que son pensionados y se van poniendo restricciones. Eh, Había personas que hace años que se podían pensionar con 55 años de edad. Te pasó mucho tiempo en la Benemérita, en la UAP, ¿no? Entonces, Así jóvenes se es, pensionaban. en el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, su promedio de vida todavía va a ser 30 años más, si es que morían de 80 años. De tal forma que ya no iban alcanzando los recursos. Y tomaron decisiones. Yo supe de un modelo en Chile que fue de los primeros en Latinoamérica para generar un mecanismo en el que las pensiones ya no las cubriera el Estado, sino que fueran a partir del ahorro de los propios trabajadores. Se creó en México ese sistema de ahorro para el retiro, SAR. Y después ya estas instituciones financieras, que son las AFORES, ¿no? Donde eh, eh, reciben los recursos, los hacen producir, los guardan, se depositan ahí y en cierto momento, ya cuando el trabajador cumple una serie de requisitos, pues ya se le regresa. Pero ya el Estado ya se liberó de ser el que otorgue la pensión. O sea, Ya no es ya no es
el Estado. Aunque esto ha variado y tengo entendido que en el último sexenio se planteó que hubiera una recomposición de eso para que no solo recibieran la parte de su ahorro que hicieron como trabajadores, ¿no? Pero entonces, disculpa la duda de este Sí, doctor, pero entonces si son pensiones personales, ¿eso quiere decir que el trabajador tiene que cubrir el 100% de la pensión, sin que haya una cuota por parte del patrón o del sí, Estado? sí, tengo entendido que en ese fondo que se forma de sistema de ahorro para el retiro, los patrones hacen una aportación y los trabajadores Y también. el Estado no hace ninguna aportación, ¿eh? Ahí tengo mi duda. Si el Estado, confieso que no tengo precisión, si el Estado hace Porque alguna hasta donde yo sé, aportación. me parece que es tripartita, ¿no? Que sí, Bueno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social sí, sí, ¿verdad? pero bajo el Ah, esquema ya, en el ya, que estamos. ajá. Pero en este de las Afores, Ah, ya, 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 ya. si hay aporte, bueno, en el SAT, en el ahorro para el retiro, si hay aportación del Estado, ¿o no? Pero es que ha tratado de cambiarse la política en este último sexenio. Sí, sí, algo que entendí es que recursos que estaban en Afores y que personas que ya habían llegado a los 70 años de edad con posibilidad de jubilarse Ujú. o de retirar esos recursos no lo hicieron, entonces se tomaba y se generaba un fondo Ah, ya, del ya. bienestar para respaldar a quienes hubieran tenido pensiones inferiores al promedio de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un esquema un poco complejo que en honor a la verdad no lo tengo muy preciso, pero bueno, qué mejor que en este colegio para tocar ese tema Oye, sí, tan con respecto a enriquecedor. otras instituciones de asistencia, como es el Infonavit y el Fobiste, ¿esos cuál es su papel en la seguridad social o qué? No, ¿Qué es lo pues que cumplen ahí? es que dentro de las prestaciones de seguridad social está también la vivienda. Recordemos que el cuarto constitucional establece el derecho humano de toda persona a contar con una vivienda digna y decorosa. Ujú. Bajo este presupuesto, entonces, desde los 70 se creó primero el Infonavit, Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, con obligación de los patrones de aportar a ese fondo, manejado por el Pero eso solo Infonavit, para los trabajadores del sector privado, podemos decir. O para sea, sí, del sector privado. Y dentro de los del servicio público federal, el FOBISTE, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del ISSSTE, ¿no? FOBISTE, de los trabajadores del servicio del al Estado, servicio del eso a Estado, nivel exactamente. federal. A nivel federal, sí. Sí, entonces también, por supuesto que se deben de considerar, y ambas instituciones, el Infonavit es un organismo descentralizado y el FOBISTE, tengo mi duda si es órgano desconcentrado de el Del ISSSTE, tiene que del ser, propio ¿no? ISSSTE, Una cuestión de, ajá, de precisarlo, sí. Bueno, y no quiero dejar en el tintero tampoco una idea que es qué pasa en los estados, porque en los estados también hay trabajadores del sí, claro. estado. Bueno, pues entonces se han organizado sistemas, cada estado lo ha definido según sus condiciones, su criterio, y en el caso de Puebla, por ejemplo, se asumió un modelo similar al del ISSSTE, y por eso es que se denominó igual, solo le agregaron de Puebla, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ¿Qué es el para ISTEP? los trabajadores del Estado Es lo que de conocemos Puebla. como el ISTEP. ISTEP, Oye, ISTEP pero entonces cada estado tiene la función de organizar su propio sistema de seguridad. de seguridad social para los trabajadores del Estado, Del sí, estado, ya. bajo esquemas de normas constitucionales, por Ya, supuesto, ya, ya. ¿sí? No, pues eso está. Sí, es una materia muy interesante. Y ahí es precisamente donde se entrecruzan el derecho administrativo y el derecho de la seguridad social. Claro. Permítame nada más también hacer alguna referencia a cuando se habla de pensiones de adultos mayores.
porque así se dice, ¿no? Ajá, sí. Pensiones de adultos mayores. ¿Qué es eso? Bueno, pues se considera que entonces ese grupo de la sociedad de personas que son de más de 60 años, eh, pues ya no tienen la misma capacidad de producción, de trabajar y requieren una consideración especial. Y entonces el Estado, íntegramente el Estado, de los recursos públicos, destina una parte para apoyar a ese sector de la sociedad. Y entonces es lo de la pensión del bienestar, que ha adquirido ya carta constitucional y que además, pues en algunos, en personas de condición económica, digamos, reducida, pues se encuentran ahí un apoyo, ¿no? Actualmente son 6,400 pesos bimestrales. Bueno, la verdad de que podemos Se acá podría seguir hablar muchas conversando y cosas. conversando, pero sabes que en radio el tiempo es oro y se nos está agotando el tiempo. No quisiera antes de que concluya la plática, en primer lugar, agradecer acá los comentarios de Carlos Valenzuela y Florariano, que nos dicen que esta plática ha sido muy buena, muy aleccionadora, muy, les ha dejado muchas enseñanzas, que agradecemos a Carlos Valenzuela y Florariano. Y ya a mí me gustaría para despedir el programa que nos hicieras un comentario personal, una conclusión sobre la temática que el día de hoy tan amablemente nos has hecho favor de compartirnos. Pues mi conclusión es que todo el derecho está interrelacionado, que quienes hemos tenido el gusto y la vocación de estudiar derecho y nos hayamos servido en los diferentes aspectos en todas las ramas, finalmente es un sistema en el que todo se interrelaciona. Entonces, el experto en, por decir algo, en seguridad social, también podrá tener una visión clara de lo que es el tema de patentes y marcas. Algo que digas, ¿qué tiene que ver? No, porque es que todos están regulados por normas jurídicas. Y las escuelas de derecho, las facultades, pues imparten una gama. Nos vamos especializando en alguna, pero no perder de de nuestro enfoque, el que al final somos profesionales del derecho. Y el exhorto para quienes están en ese supuesto, estudiantes de derecho, abogados, que no dejemos a un lado las otras ramas. Especializamos en una, pero tenemos capacidad también de poder comprender algunos aspectos de otras ramas del derecho. Pues una vez más te agradecemos, doctor Ernesto, doctor Reyes Pacheco, tu presencia acá en este programa. Ojalá que posteriormente nos puedas volver a compartir tus conocimientos sobre derecho administrativo y la verdad es de que hemos aprendido bastante contigo. No pudimos más que agradecerte. Nos despedimos esperando prontamente volver a contar con tu asistencia al programa. Eso sería todo. Nos despedimos una vez del radar económico. Quedamos pendientes a una entrega más para la próxima semana. Feliz tarde. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.